este, sobre esto que, sobre estas transferencias de la que habla, ¿no? A ver, vamos a ver si ya nos está escuchando. ¿Cómo le va, don Daniel? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, bien, ¿me escucha bien? Bien, perfecto, perfecto. Ya lo pongo en pantalla, así que ya lo estamos viendo. Bueno, buen día, economista Daniel Olesker. ¿Cómo dice que le va? Bien, bien, muy bien aquí. ¿Cómo está Montevideo hoy? Lindo, está lindo. Hay sol, hay calor. Jo, Este, insoportable por acá. ¿Cuándo viene por el interior, Olesker? bueno, tengo varias previstas, hacia el este fin de semana. Ujú. Este, y bueno, y la semana que viene todavía no lo tengo programado, pero sí, sí, estoy recorriendo bastante. Estábamos leyendo un tuit que publicó la querida colega Georgina Mayo sobre unas manifestaciones suyas sobre las transferencias, sobre el ejemplo de un cajero de supermercado y las transferencias que ha tenido, la pérdida de salario que ha tenido durante estos años. Usted ahora trabajando en el Instituto Cuesta Duarte, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué conclusiones ha sacado? Sí, ahora no estoy trabajando en el Gustavo Arte, ¿no? Ahora estoy trabajando en el frente, digamos, ¿no? Pero Está exclusivamente trabajando para el Frente Amplio. Bien, bien, sí, en la Comisión de Asuntos Sociales. bien. A ver, primero expliquemos por qué hay una transferencia. Porque, y hay, como yo lo puse allí, una individual y una colectiva para la clase trabajadora. Esto es así. Lo que se hace es decir, bueno, si el trabajador, la trabajadora, en este caso yo lo hice para el cajero de supermercado, pero vale para prácticamente para todos los sectores. En estos 4 años que llevamos de este gobierno, hubiera ajustado por inflación, o sea, no hubiera perdido salario, ni siquiera hubiera ganado, simplemente no hubiera perdido. Y ganaría tanta plata, ¿eh? En julio del 2020, en agosto del 2020, en septiembre del 2020 y así mes a mes hasta diciembre del 2023. Porque si bien estamos en noviembre, no va a volver a tener aumento de salario hasta enero del 24, ¿no? O sea que yo puedo calcular todo el año 20. Son 4 años. Y eso lo comparo con lo que cobró realmente, porque los ajustes, ¿no?, de la mayor Sí. parte de los trabajadores han sido por debajo de la inflación. Y recién ahora están recuperando. Yo siempre le digo que el salario va a terminar en este gobierno como una U, ¿no? Es decir, una gran caída inicial, una caída leve después y recién recupera en el último año y medio, ¿no? Ajá. Entonces, esa panza del medio de la U significa que todos los meses yo cobro un poco menos. Entonces, yo lo que hice fue comparar esos dos salarios. El que hubiera cobrado se ajustaba por la inflación completa y el que cobró realmente al ajustar por debajo de la inflación, y bueno, luego por mecanismos estadísticos los voy sumando, digamos, Claro. no los aburro explicando esto, y me da que en un cajero de supermercado que a lo largo de estos 4 años tuvo un salario promedio más o menos de 30.000 pesos nominales, perdió casi 60.000. O sea, transfirió casi 60.000. O sea, 2 meses de sus 4 años los donó, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, y, y lo otro que hago es decir, esto cómo fue para los trabajadores en su conjunto, ¿no? Es decir, para toda la masa de trabajadores, ¿no? El 1,5 millones de trabajadores. Y hago lo mismo. ¿Cuánto hubieran cobrado si no perdieran participación en la riqueza Ujú. y cuánto cobraron realmente? Y me da en 4 años 2.414 millones de dólares. Eso es lo que le transfirió los trabajadores en su conjunto a las empresas, al capital, digamos, ¿no? Eso, El eso, Banco eso, Central nos dice eso es lo que perdió de ganar el sector trabajador 2000. ¿Cuánto me dijo? 414 14. millones de dólares, Es digamos, mucho ¿no? dinero. Es mucho dinero. Y eso sí, son 3,5 puntos del Producto Bruto Interno.
Porque cuando uno mira las estadísticas, ve que mientras la economía creció en estos 4 años más o menos un 5, 5,5, 5%, lo que el Banco Central llama excedente de explotación, que es una forma de llamarle a la ganancia empresarial, en estos mismos 4 años creció 15%. O sea, los salarios crecieron por debajo de la riqueza, mientras que las ganancias crecieron muy por encima de la riqueza. O sea, hubo una gran transferencia de ingresos del trabajo al capital. Tanto cada uno individualmente, el cajero de supermercado, el docente, el armador de barcazas, el vendedor de tienda, etcétera, 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 como para la clase en su conjunto. Claro, es muy difícil hacerse una idea de toda esa masa salarial, pero cuando uno le dice que un cajero de supermercado perdió 54.000 pesos en estos años, inmediatamente hace la cuenta de que en su lugar de trabajo o en su profesión, cuánto debe haber perdido. Y ahí se empieza a tener una idea real de lo que significa esta transferencia de un sector a otro, Claro. ¿no? Claro, en el fondo es menos cosas que compró, porque estamos hablando de trabajadores en general que no tienen una enorme capacidad de ahorro. Claro. O sea, no es que redujeron su ahorro o usaron ahorros que tenían de sus espaldas para poder compensar esta pérdida. Es pérdida de consumo, si es menos leche, menos agua de mesa, menos garrafas de supergas, etcétera, etcétera. Es menos consumo, que ya se perdió además. Es decir, aunque ahora el salario vuelva al nivel inicial, que en algunos casos va a volver, en otros va a volver un poquito más, ¿no? Aunque vuelva, la panza de la U, digamos, Claro. lo que perdió mes a mes o año a año, ya no lo recupera más, digamos, ¿no? Y esto es una decisión política, ¿no? Esto fue una decisión política de la presente administración en su momento de decir, vamos a hacer esta transferencia de dinero de acá para allá, ¿no? Claro, esto fueron 2 decisiones políticas. Esto me parece importante. Dos decisiones políticas iguales, pero en momentos distintos. La primera fue cuando asumió el gobierno y tuvo que convocar a los consejos de salario en julio del 20 y decidió que todos los trabajadores perdieran salario a través de aquello que se llamó el convenio puente, digamos, ¿no? Ajá. Y ahí se perdió aproximadamente, algunos un poquito más, un poquito menos, pero en torno al 4,2% de su salario. Pero alguien podría decir, bueno, pero estábamos en pandemia, la economía estaba cayendo, bien. Cuando viene la siguiente ronda de consejos salarios, donde la economía ya había salido de la crisis, ya estaba creciendo, el gobierno tomó una segunda decisión, no recuperar todo lo que se perdió, sino recuperarlo en los 3 años que quedaban. Y en la primer pauta salarial fue solo recuperar el 40% de ese 4,2 perdido. En aquel momento eso daba 1,6. O sea, que además de tomar la decisión de rebajarle los salarios a los trabajadores en el año 20, tomó la decisión de que a pesar que la economía creció en el 21, en el 22 y en el 23, y va a crecer en el 24, para recuperar lo perdido en un año tuvieran que esperar 3 años y medio, casi 4, digamos, ¿no? Algunos sectores recuperaron más rápido, pero esto no fue obra del gobierno, no fue obra de que la pauta fue mejor para algunos sectores, fue obra de la lucha sindical. La construcción, la salud privada, la FOICA, la Federación de la Carne, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, SINTEP, el CIMA, el Sindicato de Medicamentos, lograron con su lucha que esa pérdida que el gobierno le proponía hacerla en 3 años y medio después, la recuperara más rápido. Pero la pauta era: pierden salario de manera inmediata y luego, a pesar que la economía mejora, tienen que esperar hasta el final del gobierno para recuperar lo perdido en un año.
Ahí está. Ve, hay una pregunta porque cuando usted cuenta esto y por ahí lo está escuchando un muchacho que trabaja en una tienda, dice, bueno, pero yo no estoy agremiado, eso es una cuestión de los gremios, a mí no, ¿cómo me afecta esto de, yo perdí salario también, acá trabajando en esta tienda, perdí salario yo y tiene que ver la negociación que hicieron los gremios, la lucha de los gremios con lo que yo estoy cobrando o no? Tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, claramente la pérdida o la ganancia de salario es para todos los trabajadores, Claro, independiente que estén agremiados o no. Cuando un sindicato logra, por ejemplo, sindicato de la salud privada, logra acelerar la recuperación, eso va para todos los trabajadores, si estén agremiados o no. Eso es una tradición de Uruguay. Pero cualquier trabajador, esta cuenta que yo hice, puede hacer cualquier trabajador, porque no es tan difícil en este sentido. a ver. Desde julio del 20 hasta enero del 24, que ya se sabe cuánto va a ser el próximo ajuste, para un trabajador del comercio hubo 8 ajustes, ¿no? Y la inflación de cada semestre de ese ajuste está se sabe porque está en el INE. Entonces, cualquier trabajador puede decir cuánto me tocó en julio del 20, en enero del 21, en julio del 22, o sea, todos los enero y julio, cuando tuvo ajuste, y cuánto fue la inflación y sumar. Y se va a dar cuenta que tiene su curva salarial está por debajo de la inflación hasta ahora. Claro. Está claro que la decisión, hablábamos de decisión política, la decisión de política de esta administración fue hacer esa transferencia de un sector a otro. Ahora, en la propuesta del Frente Amplio, ¿cómo viene? ¿Es diferente? ¿Se piensa revertir esa tendencia y hacer una transferencia mayor hacia el sector de trabajadores? ¿Cuál es el plan, o por lo menos en lo que ustedes están trabajando, Daniel? Bueno, acá hablemos, hay dos cosas. La primera, aunque como tú bien decís, nosotros tenemos que mirar para adelante, miremos para atrás, ¿no? Si hubiéramos hecho este mismo cálculo, ¿no?, nos hubiera dado, por lo menos hasta 2014, una transferencia de ingresos hacia la clase trabajadora, porque los salarios, o la masa salarial se llama, ¿no?, que es el conjunto de salarios y empleo de los trabajadores, creció más que la riqueza nacional, al menos entre 2008 y 2014. Y no hay duda que hubo transferencia. Después se estancó esa transferencia, pero hasta el 2014 la hubo. Y el salario real en los 15 años de gobierno creció más o menos un 63%. O sea que la experiencia del pasado es que efectivamente hubo una reducción de la desigualdad en el sentido de que hubo una transferencia de ingresos hacia la clase trabajadora y no desde la clase trabajadora. Repito, con mayor intensidad, con fuerza, entre 2008 y 2014, digamos, en el final del primer gobierno y en todo el segundo gobierno. Para adelante. Bueno, cuando el Frente asuma, va a tener una realidad salarial en la que los trabajadores van a tener en el 2025 prácticamente, repito, salvo algunos que hayan logrado una mejora fruto de su lucha sindical, van a tener el salario del 19, digamos, ¿no? O sea, van a tener el salario 5 años para atrás. Y la economía, todavía no sabemos cuánto va a crecer en el 2024, pero podemos estimar que al final de los 5 años va a crecer un 8%. Quiere decir que el punto de partida para el gobierno del Frente Amplio es: los salarios valen lo mismo que de 5 años atrás y la riqueza vale 8% más. Entonces, la meta tiene que ser, no solo, obviamente, está claro en el programa del Frente que los salarios van a crecer, y van a crecer quiere decir que van a ajustar por encima de la inflación. Pero la meta tiene que ser recuperar esa participación perdida en la riqueza nacional. Es decir, aumentar no solo para no perder poder de compra, sino que ganar poder de compra para recuperar esa relación con la riqueza nacional que teníamos en el 2019 cuando culminó
el ciclo del Frente Amplio. Mire qué pregunta más básica que le voy a hacer y más tonta, pero cuando un trabajador, para darse cuenta si ganó o perdió salario, se tiene que fijar en el aumento que tuvo y en cuánto fue el porcentaje de la inflación. Si el aumento fue Tal mayor, cual. ¿es así? Es así, o sea, se tiene que fijar si es privado todos los semestres, si es público una vez al año, aunque algunos privados también ajustan por año, pero básicamente el sector público ajusta una vez al año, el privado 2 veces al año, y tiene que mirar lo que le tocó de aumento de salario en ese semestre con la inflación que hubo en los últimos 6 meses previo al aumento. Si es mayor, Si es mayor ganó salario, si es igual empató y si es menor perdió. bien, ¿y cómo va el trabajo en la comisión del Frente Amplio? ¿Cuál es la expectativa, Daniel? ¿Se podrá llegar con Bueno, una no, situación económica de forma tal de aplicar un buen plan de gobierno que favorezca a los trabajadores o la situación económica va a ser diferente a lo que se está pensado? bueno, siempre hay un cierto grado de incertidumbre respecto a cuál es la realidad que te vas a encontrar. Pero yo parto de la base de 3 cosas. Primero, no vamos a encontrar una realidad catastrófica como la del 2004 o el 2005 cuando asumimos, Claro, para nada. bien. Y en parte no vamos a encontrar esa situación catastrófica porque 15 años de gobierno del Frente le dieron al país ciertas espaldas que hizo que un ajuste de la naturaleza que hizo la calle Pou no impactara tanto porque, bueno, yo siempre doy este ejemplo. Cuando nosotros asumimos en 2005 en salud, ACE tenía 170 millones de dólares. Cuando lo dejamos tenía 1.100. Y hoy sigue teniendo más o menos 1.100, un poquito más, un poquito menos. No siguió creciendo como debió hacerlo, Claro. pero tiene una. Entonces, quiere decir, yo no creo que sea una situación catastrófica. Segundo, creo que vamos a estar en condiciones de recursos económicos y de recursos fiscales como para revertir las prioridades que ha tenido este gobierno y poner en marcha programas de salud, de educación, de vivienda y la recuperación salarial de la que hablé en la pregunta anterior. Y tercero, si tú me preguntás, además del tema de la recuperación salarial, ¿cuáles deberían ser los ejes donde debería estar el mayor énfasis? Para mí son trabajo y vivienda. Creo que esos son 2 puntos centrales, porque en vivienda estamos retrasados, este gobierno no ha hecho nada, el Frente hizo, pero quizás no lo suficiente, no al nivel de los recursos que invirtió en salud y en educación. Este gobierno sí no hizo nada, hizo un ajuste enorme sobre la vivienda, y trabajo porque de alguna manera, como te decía hoy, a partir de 2015 la generación de trabajo en el país se estancó. Tuvimos un gran desarrollo del trabajo desde el 2005 al 2014, en particular del 8 al 14, y luego se estancó en el tercer periodo de gobierno del Frente, siguió más allá que ahora hay más empleos que en el 2019 y este gobierno ha tenido un cierto resultado positivo en la creación de empleo. Bien. En grandes líneas el empleo está relativamente estancado. Entonces es necesario pensar nuevas formas de generación de trabajo. Entonces, para mí, la recuperación del salario al nivel de la riqueza, la generación de trabajo y la política de vivienda, te diría que van al podio en las prioridades que deberíamos tener en el futuro. Buenísimo, es un buen dato para tener en cuenta. Por último, no sé si quiere redondear con alguna cosa, algún concepto que le haya quedado medio en el aire, pero me parece que hasta ahí vamos bien. No, solamente decir una cosa que ya hablamos contigo otras veces, y es que el ajuste no solo fue en materia de transferencia de salarios, y también fue en ajuste de gasto público, ¿no? O sea, este gobierno hizo un doble ajuste, un ajuste salarial y un ajuste fiscal, porque también el ajuste fiscal le dio mucho dinero, digamos, ¿no? O sea, solo de salud, educación y vivienda, Poder Judicial
EINAU perdieron en los primeros 3 años, vamos a ver qué pasa con los presupuestos futuros, 700 millones de dólares menos que lo que tenían en 2019, acumulado en los 3 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de un doble ajuste, un ajuste fiscal fuerte de reducción de gasto público, social especialmente, y poder judicial, y un ajuste salarial para transferir ingresos al sector empresarial. Es decir, fue un doble ajuste, digamos. Yo siempre les llamo medio que este es un modelo concentrador y desestatizador. Es un modelo que concentra riqueza y que reduce el Estado, pone al Estado como ausente de la economía. Bien, en esa relación, ya aprovecho, mire qué lindo pie que me da para hacerle la siguiente pregunta y ya redondeando un poco la charla, pero en ese marco del Estado reducido, cada vez más chico, esa concepción del Estado cada vez más chico, ¿cómo ve lo que está pasando en la vecina orilla, las propuestas en materia económica, sin pedirle que interfiera en el gobierno del vecino país, ¿no? Pero su opinión, ¿cómo lo ve? ¿Qué cosas ha visto que le han llamado la atención o que le parecen distintas? Bueno, yo creo que en general los modelos que tienden a reducir el Estado tienen consecuencias muy malas para la clase trabajadora en general, porque reducir el Estado es reducir el gasto en salud, es reducir el gasto en educación, es mercantilizar servicios públicos, ¿no? Y Argentina tiene varias experiencias de ello, y cuando uno mira la evolución salarial en el largo plazo, encuentra eso. Entonces, yo veo con preocupación, y lo veo con preocupación independiente de si eso impacta o no en Uruguay. Es decir, yo creo que para la clase trabajadora argentina se viene un periodo muy complejo de pérdida, digamos, de bienes sociales, de bienes públicos, de salario, ¿no? Entonces, independiente después de cómo lo opere, es probable que su política práctica esté un poco, no sea tan radical como su discurso a lo largo de estos años, ¿no? Recordemos que Milei tiene un discurso económico que primero llega como economista, antes de llegar como candidato. Bueno, era un economista muy consultado por los medios argentinos en los gobiernos anteriores, ¿no? En los periodos anteriores. Entonces, ¿cuánto va a ser? No lo sabemos. Lo que me parece que es una mala noticia para la clase trabajadora argentina. Hay una corriente a nivel latinoamericano que viene por ese lado, ¿no? Las derechas como que van imponiendo ese tipo de discurso. Sí, pero no es nuevo, ¿no? Lo hizo Menem ya. En los 90 hubo una contraofensiva neoliberal o liberal, llamémosle, ¿no? En los 90. Bueno, primero hubo una en los 70, ¿no? Claro. Que además fue más dura, porque se expresó, los modelos liberales se expresaron fundamentalmente en dictaduras políticas, digamos, claro, ¿no? Después hubo otra oleada en los 90 de modelos liberales con democracias, con gobiernos democráticos, fuerte. Las 90 fue una década perdida para la clase trabajadora en América Latina en general, digamos. Bueno, después eso se revirtió con una oleada distributiva, estatista, ¿no? De fuerte presencia del Estado y de redistribución del ingreso entre 2003 y 2015, 2018, y por ahí. Y ahora estamos enfrentando una nueva oleada liberal, pero, o sea, que no es nuevo. Y en general el discurso es casi siempre el mismo, ¿no? Concentrar el ingreso en los sectores empresariales, porque después ellos generan empleo y mejores salarios. Hay que reducir el Estado para que el sector privado tenga oportunidades. Siempre el mismo discurso, y los resultados en general. Yo hice bastantes estudios sobre esto, pero la relación entre presencia del Estado y mejora de la situación de la clase trabajadora en salarios, en bienes públicos y demás, es total. En Uruguay hubo un gran periodo de expansión de la mejora del ingreso de la clase trabajadora
en el segundo vallismo, después estuvo la caída en dictadura y en el modelo de los 90, una recuperación y ahora una caída nuevamente. O sea, no hay mucha receta. Las recetas liberales siempre perjudican a los trabajadores. Y de la visita del presidente a China y este intento de acuerdo comercial y de tratado de libre comercio, ¿cómo lo ve? En general, los tratados, más allá de lo político, ¿no? En el sentido de que si hay una organización regional como es el Mercosur, hay que potenciar esa organización en la negociación como fue con la Unión Europea, digamos, ¿no? No es bueno negociar por separado. Pero más allá de eso, en términos económicos, que imagino que tu pregunta, sí. Cuando uno... Hoy China es el principal proveedor, es el principal socio comercial de Uruguay, medio con Brasil se alternan, sube uno, sube el otro, pero son el 1 y el 2, ahora es más el 1 China, ¿no? Pero cuando uno entra a la base de datos y mira qué comercia con China, ¿se escucha? Sí, se escucha bárbaro. Cuando uno comercia con China, básicamente le exporta materias primas con muy bajo valor agregado, ¿no? Y le compran productos industrializados de relativamente dotación tecnológica, digamos, ¿no? O sea, la concepción de quienes integramos la corriente dependentista en América Latina es una relación centro-periferia, digamos, ¿no? China es el centro y Uruguay es la periferia. Entonces, aumentar el comercio con China con condiciones de libre ingreso de unos y otros productos reproduce esa cultura, la profundiza. Uruguay va a importar más de sus productos primarios y va a importar más de sus productos industrializados. No sé cuánto más, yo no he hecho esos estudios, no lo sé, pero sí sé que la tendencia es a reproducir el esquema centro-periférico, cosa que no necesariamente pasaría si la negociación fuera más colectiva. Entonces, no me parece un camino adecuado para acá, porque no hablamos, cuando tú me preguntaste sobre las prioridades 2024, yo hablé de las sociolaborales, pero otra gran prioridad para que el trabajo en Uruguay se desarrolle es cambiar la matriz productiva, agregar valor a nuestros productos, y un esquema de profundizar las relaciones comerciales con el principal socio comercial al que le exportamos productos primarios y que le compramos productos industrializados, va a ir en contra del cambio de la matriz productiva hacia agregar más valor, va a reproducir el esquema centro-periférico. Economista Daniel Oresker, muchísimas gracias por su tiempo, clarísimo lo suyo, siempre es un placer conversar con usted porque nos aclara un montón de conceptos, así que muchísimas gracias por... Igualmente a mí, saludos a la gente allí y ya nos veremos. Nos vemos en cualquier momento.